Bendiciones del Señor en este nuevo día. Hoy vamos a continuar nuestra lectura con los capítulos 21, 22 y 23 del libro del Génesis. Y cuando comenzamos en el capítulo 21 con el relato del nacimiento de Isaac, vemos cómo por fin la promesa empezó a cumplirse cuando Dios lo dispuso, cuando todo parecía indicar que ya no era posible. Así, esta historia, como tantas otras que encontramos en las Escrituras, nos invitan a no poner nuestra confianza en el potencial humano, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Pero también nos invitan a tener paciencia y esperar los tiempos de Dios. Veremos cómo Ismael, 14 años mayor que Isaac, se burlaba provocando el enojo de Sara. No fue solo una burla inocente de un hermano mayor al niño. En la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 29, dice que fue una persecución de Ismael hacia Isaac. Entonces, según algunos comentaristas, en este evento que de destetar a Isaac, se presume que ocurre a la edad de los 3 años, podemos deducir que en esta persecución de la que Pablo habla fue algo constante durante todo ese tiempo. Dios usó este desafortunado incidente como otro elemento para poder enseñarle a Abraham a distinguir entre su verdadera descendencia espiritual, la que Dios quería lograr, y la descendencia según la carne, que en este caso estaba representada en Ismael. Para que la expulsión del hijo mayor no fuera tan difícil para Abraham, Dios le reafirmó la promesa de hacer que de los descendientes de Ismael también haría una gran nación por amor a Abraham. Al mismo tiempo, Dios aseguró que mediante Isaac y no Ismael serían contados los verdaderos descendientes de Abraham. Mediante Isaac, no Ismael, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Este suceso es utilizado por Pablo en el capítulo 4 de Gálatas para recordarnos la diferencia entre los que viven por fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. A estos Pablo los llama que son los realmente libres. Sin embargo, aquellos que viven tratando de apoyarse en sus obras son en realidad solo esclavos. Cuando nosotros leemos el capítulo 22, nos encontramos con una petición por parte de Dios a Abraham que, de solo pensarlo, se me aprieta el corazón. Toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es bueno apreciar un poco de contexto. Los pueblos antiguos tenían por costumbre el sacrificio de niños para ofrecerlos a sus dioses. Por ejemplo, se ha descubierto que los incas, cuando sufrían sequías, hambrunas o catástrofes naturales, solían realizar ofrendas a los dioses incas del sol, la luna o las montañas en un ritual llamado capacocha. En el ritual capacocha se utilizaban niños y niñas de todo el imperio, puesto que eran considerados seres puros. Se cree que eran elegidos por su belleza, así como a la familia a la que pertenecía. Y las momias halladas muchos siglos después se encontraban estos en posición fetal dentro de una especie de cámara funeraria. Seguramente en estos pueblos se aseguraban de tener varios hijos, unos para sacrificio y otros para la descendencia. Pero si consideramos la historia de Abraham, ya estaba Ismael desterrado. El Señor insiste y le dice a Abraham, tu hijo, tu único. Es como pensar, a esta edad ya no hay nada más. Es tu único hijo. Por lo tanto, el temor que había planteado en capítulos anteriores a Abraham a Dios de que quizás dejar toda su herencia al siervo o el mayordomo parecía hacerse realidad. Pero algunos detalles importantes que nosotros podemos observar en este capítulo es que el diálogo que ocurre entre Abraham e Isaac, este revela que Isaac tenía un pleno uso de su razón, puesto que al ver a su papá con la leña, el fuego, el cuchillo, se preguntó lo obvio, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió algo que sería trascendental, Dios proveerá. Sumado que muchos comentaristas están de acuerdo que cuando se refiere a muchacho, como lo relatan las escrituras, dicen que si bien esta palabra tiene múltiples significados, se utilizaba principalmente en una forma para recibirse a alguien joven. También, si consideramos que Isaac es quien lleva la carga de leña, podemos estar de acuerdo con muchos de estos comentaristas que han establecido la edad de Isaac entre 18 y 22 años. De hecho, el famoso escritor de la época primitiva, Flavio Josefo, define que en este evento la edad de Isaac es de 25 años. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque de ser cierto, esto que se presume, que era un joven entre 18 y 22 años de edad,
también nos estaría reflejando algo tremendo en la vida de Isaac, un ejemplo de sumisión y de fe también para poder llevar a cabo los planes de Dios. Hay mucho por decir en este capítulo, pero creo que es súper necesario también resaltar el tema de la prueba. La prueba es un elemento esencial en la fe bíblica. Su fin es constatar la autenticidad de la fe. Y Pedro, en su primera carta, lo destaca comparando la prueba del creyente con la prueba del oro al pasarlo por fuego para comprobar su autenticidad. Por la prueba pasan los individuos y el pueblo de Dios como un todo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en el Nuevo Testamento. No obstante, Dios se asegura de que no caigamos en el abismo de la desesperanza. En 1 Corintios 10:13 dice Dios que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla. Esta promesa debemos considerarla en nuestros corazones, que en medio de la prueba, en medio de quizás nuestra duda, tenemos que recordar siempre que quien proveerá la salida y nos dará el sustento es Dios mismo. La prueba muestra, en realidad, es justamente probar esta confianza que tenemos en Dios, si realmente confiamos en lo declarado en su palabra. Siempre debemos recordar este texto. Dios, juntamente con permitir la prueba, Él proveerá la salida. También es bueno recordar lo que menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículos del 17 al 19. Estos nos dan a entender que Abraham tenía una plena confianza en que Dios podía resucitar a Isaac, sabiendo que Dios cumpliría con la promesa que leímos en el capítulo anterior, en el capítulo 21, donde él dice, Dios dice, en Isaac te será llamada descendencia. Por lo tanto, así como Dios ya había hecho una promesa y estaba exigiendo ahora la vida de Isaac, él no fallaría su promesa. Pero para poder terminar el comentario del día de hoy, quiero resaltar lo realmente importante y que debemos meditar el día de hoy en este capítulo 22, y es ver cómo este relato apunta al verdadero sacrificio, el Padre amoroso que dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Al proveer un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac, Dios de alguna forma ilustró un principio que cada vez se va a hacer más prominente a medida que se desarrolle nuestra lectura en el Antiguo Testamento, el principio de la sustitución. Esta sustitución bendita, en la cual cuando Dios creó el mundo, lo hizo, nosotros sabemos que lo hizo ejerciendo su poder omnipotente, y cuando Dios redimió al mundo, lo hizo misericordiosamente, dando un sustituto a quien castigó en lugar de nosotros pecadores. Podemos ver en este relato que Dios nos quiere mostrar la obediencia y el temor reverente que debemos tener, pero también debemos tener súper claro que Él no necesita nada de nosotros. Y el único sacrificio que realmente debe existir para poder aplacar su ira solo puede provenir de Él. Él provee el sacrificio. Y esta es la sangre del Cordero sin mancha, la de nuestro Señor Jesucristo. Es Él el verdadero sacrificio, el cual es sustituto para el perdón de nuestros pecados. Cuando terminemos hoy en el capítulo 23, leeremos sobre la muerte de Sara y veremos algo muy importante y que no podemos pasar por alto en este capítulo. En él veremos que finalmente una porción de la tierra prometida llegaba a ser posesión del patriarca, comenzando así el cumplimiento de otra de las promesas hechas por Dios a Abraham. Así que te animo, hermano, a poder continuar con este desafío, con esta disciplina bendita, y que el Señor te bendiga en este día.